estaciona y la mujer de leyes ingresa. El vehículo debería ser utilizado exclusivamente para fines operacionales de las labores que desempeñan el pool de fiscales en donde se ha designado este vehículo. Cualquier otra utilización que no se encuentre dentro de estos parámetros, evidentemente que puede generar un indicio en materia de responsabilidad penal. Pero esta no sería la única vez que le daría un supuesto uso inadecuado a los bienes del Estado. Después de un pasivo seguimiento, sus propios excompañeros de control interno constataron que hizo lo propio el pasado 5 de noviembre. La misma camioneta con la inscripción Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, la espera fiel desde las 7:59 de la mañana en el mismo lugar. Llega a las 8:12 y después de unos minutos se baja en su destino final. Ambos están siendo investigados por control interno del Ministerio Público por el supuesto delito de peculado de uso, estipulado en el artículo 388 del Código Penal, que señala que aquel funcionario o servidor público que use vehículos para fines ajenos al servicio será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años. Lo que pasa a veces es que es un poco difícil en términos prácticos establecer deslindes, porque en provincias pues las cosas se hacen de una manera muy distinta, ¿no? Pero creo, y en este sentido enfatizo, que el vehículo debe ser utilizado exclusivamente para fines funcionales y no de ninguna otra naturaleza. Lo cierto es que ante el aumento de denuncias de funcionarios que hacían mal uso de sus medios de transporte, este artículo incluyó una precisión, que en este caso no están comprendidos los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo, es decir, aparentemente una carta blanca para darles otros usos, y muchos funcionarios se basan en este punto para cuidar sus espaldas, pero también puede tener doble interpretación. Para evitar cualquier tergiversación en cuanto al uso de los vehículos motorizados, debería reglamentarse y además, en todo caso, de por medio de un memorándum, ¿no?, en la que se especifica la utilización que se va a hacer en términos precisos del vehículo motorizado para evitar cualquier tipo de tergiversación o malentendido que pueda generar una denuncia penal por lo que estoy señalando, ¿no? Lo que ambos señalan en su defensa es que esta denuncia y los videos provienen de sus enemigos, a quienes no les gustó su trabajo de fiscalización. Pero si este fuera el caso, aún así las imágenes no mienten. Lo cierto es que ambos siguen trabajando regularmente en sus mismos puestos hasta que la investigación culmine. Esta es una investigación de la unidad de investigación. Yo decía, el caso de la señora fiscal no parece tan claro, la verdad, porque finalmente está transportándose a su centro de trabajo. Pero tal vez el otro sí, la verdad que es bastante, mucho más evidente. En todo caso, que sirva de llamado de atención, porque esto no se debe hacer y no se puede hacer. Hay una norma muy clara en el Código Penal que lo sanciona. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Elecciones en el Poder Judicial, y luego estará con nosotros la candidata presidencial de APRA, Mercedes Arauz. Volvemos. Y como todos los años se tienen que celebrar elecciones en el Poder Judicial, los jueces votan para elegir al presidente de cada corte. Son más de 30 cortes en el Perú, y también, por supuesto, los vocales supremos votan para elegir a quien será presidente de la Corte Suprema y a su vez presidente del Poder Judicial. Una elección importante, pero hoy día tuvo un matiz insólito en realidad. El doctor y congresista Rolando Sousa quiso desprestigiar la candidatura del vocal San Martín, señalando que la sentencia contra Alberto Fujimori se había cocinado un año antes con la intervención de intereses extranjeros. Carlos Hidalgo nos cuenta de qué se trata este disparate. Veamos. Mañana es un día más que decisivo para los intereses del Poder Judicial, con la elección de su nuevo presidente y los presidentes de las 30 Cortes Superiores a nivel nacional. Una elección que, a diferencia de años anteriores, ha estado salpicada más que nunca de denuncias y amagos de revelaciones.
Esto se trata sencillamente de una campaña vil montada con fines absolutamente deleznables, y lo que quiero aclarar es que esta sentencia se hizo por un tribunal delante del mundo y analizando caso a caso, punto por punto. Esto fue lo que dijo hoy César San Martín, uno de los magistrados que postula para reemplazar al mediático Javier Villestein. Pero antes de detenernos en la supuesta denuncia que hoy por la mañana dinamitaría su candidatura, entremos en contexto para entender qué es lo que se juega mañana en este vital poder del Estado. César San Martín, el magistrado que condenó a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, compite junto a Enrique Mendoza, actual jefe de la OCMA, por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ocupada hasta ahora por Villestein. Tanto San Martín como Mendoza son dos reconocidos vocales supremos con suertes distintas. San Martín trabajó en el Poder Judicial desde 1976 hasta 1992, cuando fue cesado como vocal de la Corte Superior de Lima ante el gobierno de emergencia instaurado por Fujimori. En marzo del 2004 reingresó al Poder Judicial para ser nombrado vocal de la Corte Suprema de Justicia y desde el 2005 es miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Como presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, tuvo a su cargo el proceso judicial contra el expresidente Fujimori, que acabó en la sentencia a 25 años por crímenes de lesa humanidad. En el 2009 fue elegido uno de los 100 personajes más influyentes en el ámbito iberoamericano por el diario español El País. Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. En su estilo y en su forma de ser, el doctor Villestein ha tenido un comportamiento muy altivo y muy exigente en el sentido del respeto a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial. Eso inclusive ha permitido que haya mejorado un poquito la percepción del Poder Judicial. Por su parte, el actual jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, Enrique Mendoza, presidió entre el 2005 y el 2008 nada menos que el Jurado Nacional de Elecciones, desde donde, entre otras cosas, impulsó el famoso Pacto Ético Electoral. En mayo de este año, el gobierno lo condecoró con la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, algo por lo que algunos han pretendido endilgarle el San Benito de filo aprista. Voy a procurar la autonomía plena del Poder Judicial en cualquier tipo de procesos, incluido, por supuesto, el que usted está mencionando. No hay ningún elemento, ni indicio, ni razón alguna para que esto no sea así. Debe llevarse de manera limpia y transparente. Cuanto más transparentes sean los juicios, mejor. Tanto las propuestas de San Martín como la de Mendoza tienen varios puntos de coincidencia en lo relativo a solucionar el tema de la carga procesal, que según algunos estimados llega a los 2 millones de expedientes. La carga no solo es un problema que tiene que ver con un descuido de los gobernantes judiciales, sino que expresa una serie de situaciones históricas, estructurales, defectos graves. Hay dispositivos o normas procesales que están mal diseñadas y generan demora. Hay magistrados que demoran porque son morosos. Y también hay mala distribución de expedientes, o también hay una norma que genera una luz de expedientes, por ejemplo, los contenciosos administrativos. Lo ideal sería que esta elección se produzca sin intervención de elementos que pretendan ejercer presión o condicionar el voto de los supremos que deben elegir al nuevo presidente. Si bien en estas semanas el debate entre los candidatos se había mantenido entre los cauces normales, hoy una supuesta denuncia aparecida en el diario Correo pretendió tirarse abajo la reputación de San Martín. El congresista Rolando Sousa, de las filas del fujimorismo, presentó un correo electrónico entre César San Martín y un exalumno suyo, Gonzalo del Río Labarte, abogado afincado en España, que dataría de abril del 2008, un año antes de la sentencia.
En el mail, Del Río Labarte le comenta a San Martín sobre ciertos alcances de la tesis de la autoría mediata con la que se juzgó a Fujimori y que él había discutido previamente con algunos especialistas españoles. Según Sousa, el mail demostraría que hubo direccionalidad en el juicio mucho antes de que el proceso llegara a una etapa decisiva. San Martín se defendió hoy sosteniendo que es absolutamente lícito hacer consultas jurídicas a expertos sobre materias puntuales en un proceso. Si se analiza con claridad el contenido de esa información, con los textos y los parágrafos de la sentencia, pueden ver ahí la diferencia. Y ojo, se trata de un mail que fue hecho un año antes de la sentencia. Que hay ahí es un proceso de enriquecimiento de una opinión judicial que se hace aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo, y el propio señor Sousa lo sabe perfectamente. Si bien la cosa parece bastante clara en el caso San Martín, las elecciones a la Suprema no son las únicas que se han visto salpicadas por el escándalo. Las elecciones a la Corte Superior de Lima también se han visto empañadas esta vez por una denuncia con más levadura. Hace unas semanas, Perú 21 reveló que el juez Juan Carlos Vidal, favorito para ganar las elecciones en esta corte, habría pagado al cash más de $120.000 en la compra de 3 vehículos. La semana pasada, Vidal se defendió de esta manera. Yo me sometí al procedimiento de investigación de la Fiscalía desde 2013, estamos en 2011, señor 15 años. La Fiscalía ignoró por qué motivos, por qué razones tiene interés en poseer ese proceso de manera permanentemente abierto y en trámite. Así viene la marea en el Poder Judicial. En el caso de la Suprema, para elegir al nuevo presidente se necesitaría la mitad más uno de los votos de los 15 vocales supremos titulares que participan en esta elección, donde según algunas voces San Martín llevaría cierta ventaja. En el caso de las Cortes Superiores el tema es mucho más complejo. Solo en Lima, por ejemplo, para elegir al sucesor de César Vega Vega, van a votar más de 120 vocales superiores titulares. Como se ve, elecciones decisivas en el Poder Judicial tan golpeado últimamente por las huelgas y los paros, a puertas además del año electoral. Los ciudadanos no participamos en esta elección, pero sería bueno que nuestros jueces piensen en alguien que los represente con prestigio, que elijan a una persona honorable, a una persona decente y a una persona capaz en todas las cortes del país. Y sobre la denuncia del doctor Sousa, bueno, la verdad es que es un disparate completo. Es decir, un juez que lee doctrina y que busca jurisprudencia internacional, que consulta universidades extranjeras para formar su juicio, ¿está bajo sospecha? Debería ser exactamente al revés. El juez que no busca doctrina, que no consulta expertos internacionales, que no se informa de la materia doctrinaria que está discutiendo, debería estar bajo sospecha por no hacer bien su trabajo. Es increíble que un juez sea chuponeado, que en fin, así están los tiempos, pero más increíble aún que se le impute una conducta ilícita por hacer su trabajo, que es buscar doctrina. Tal vez usted que me está viendo no lo sabe, pero la doctrina es una fuente del derecho. Es lo que escriben expertos y tratadistas, lo que se discute en seminarios, lo que se produce como producción bibliográfica jurídica en el mundo entero para discutir temas. Y lo más curioso de esta historia, además, es que en ese mail se habla de la coautoría, una tesis que no se utilizó en la sentencia, porque en la sentencia se optó por otro camino doctrinal, que es el de la autoría mediata. Así que ni con esas. Juez que lee, sospechoso. El doctor Sousa sabe que eso no es así. De repente sus compañeros de bancada no lo saben porque no son abogados. Pero el doctor Sousa sabe que recurrir a la doctrina, consultar expertos internacionales, discutir lo que se habla sobre determinada materia en el mundo entero, es lo que un juez debe hacer. Y es además lo que las partes le piden que haga. Su socio, el doctor Nakazaki, que fue el abogado defensor en ese juicio que perdió, presentó doctrina en muchas de las materias que fueron debatidas, también presentó expertos y también presentó bibliografía internacional. Así que la verdad es que como denuncia es francamente un mamarracho. Vamos a una pausa y volvemos. Aquí estamos con Mercedes Arauz, candidata presidencial, ahora sí ya formalmente lanzada por
los delegados del partido, aunque ciertamente han habido algunas dudas sobre cumplimiento del estatuto, pero formalmente ya está lanzada. Ciertamente, y se ha habido un cumplimiento, ¿no? Se ha hecho con un proceso electoral interno y muy democrático además, o sea...